misericordia, Señor. Tan refrescante, Señor, acercarnos a ti. Venir, Señor, delante de tu altar y saber que de tu altar mana gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Aquí en el altar, Señor, es donde tenemos que estar. Aquí, mi Dios, tenemos una cita contigo, donde tú, mi Dios, vienes al encuentro y como ese sumo sacerdote que sabe cómo compadecerse de nosotros, ministras sobre nuestras vidas y te llevas todos nuestros temores, todas nuestras angustias, nos das fuerzas para nuestras luchas, Señor, y para nuestro quehacer mientras dura nuestra peregrinación. Aleluya, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Amados, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bendecimos el nombre de nuestro Señor, dándole gracias porque Él está con nosotros en medio de cualquier dificultad. Como dice el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Antes de darle inicio a la palabra, quiero decirles que en función de las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno y la iglesia, apegándose y buscando de colaborar en aras de evitar o minimizar la propagación de esta pandemia, hasta nuevo aviso va a estar cerrada en lo que se refiere a sus actividades habituales. Solamente permaneceremos trabajando los pastores, el salón de oración, y se darán pautas a propósito de cómo funcionará el salón de oración, pero todas las demás actividades de la semana están suspendidas hasta nuevo aviso. Clases, culto del día miércoles, otras actividades como la del sábado que habíamos hecho con Mundo Horizonte, ya esa actividad se le avisó a ellos y está suspendida, reuniones de hombres. Hasta nuevo aviso, mis amados hermanos, y vamos a ir notificando cada semana cómo va a ser nuestra dinámica de trabajo. Entiendo por los mensajes que he leído que algunos de ustedes están teniendo problemas con su señal. Esta prédica está siendo grabada y oportunamente, lo más rápido que podamos, va a ser enviado a las listas de distribución que tenemos, por si acaso pues no puede escucharla bien, se le está cayendo la señal o algo así por el estilo, pueda luego verla con calma, escucharla con calma. Para el día de hoy, mis amados, creo que es oportuno que vayamos a la palabra y que la palabra nos brinde aliento. La noche que el Señor Jesús fue entregado, abiertamente nos declaró: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él no estaba ajeno a las diversas pruebas que nos iba a tocar atravesar. Él conoce de antemano absolutamente todo, y lo que Él nos promete no es que no vamos a tener aflicción, que no vamos a tener angustia, que no vamos a tener prueba, sino que Él va a estar con nosotros y que confiemos porque Él ha vencido, y si Él ha vencido también nosotros vamos a vencer. No importa la crisis que sea, o esta pandemia o cualquier otra, el Señor está con nosotros y esa tiene que ser nuestra confianza. No les estoy diciendo que no tengan que tener medidas y ser prudentes en conformidad con las diversas medidas que se han dictado y todo lo demás. Lo que les estoy diciendo es que nuestra fe tiene que venir primero. Dios sigue estando en control. Nosotros seguimos siendo sus hijos y por lo tanto podemos confiar que Él nos guarda. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y yo quisiera que hoy domingo, 15 de marzo,
Independientemente de que no hemos podido venir al local o a los diversos locales en las diversas sedes como acostumbramos a hacer cada domingo, y estamos en nuestras casas con nuestros familiares, que allí entendamos, estamos haciendo iglesia, es tiempo de orar, de clamar a aquel que nos puede librar, a aquel que nos va a guardar. En la medida, y va a estar ahí en pantalla, lo van a enfocar ahorita, quiero recordarte el mensaje del Padre. Desde el año 2015 el Señor ha venido tratando con nosotros a través de su palabra y ha estado trayendo versículos que hemos trabajado durante varias prédicas en esos años, comenzando por el Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4:6 y 7. Y hemos compilado todo esto para ver lo que el Padre nos ha venido tratando de decir. Y es oportuno recordarlo el día de hoy, que estamos enfrentando esta prueba particular, ¿no? Algunos de ustedes tienen esto, que le han tomado fotos aquí en el servicio. Les dije, eso no es la palabra, es simplemente una compilación como para no olvidar. Usted puede luego buscar y comprobar cada uno de esos versículos, pero me gustaría que fuera algo que usted metiera en su corazón. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, así lo asegura Romanos 6:22. Además, su paz sobrenatural me guarda, conforme a lo que dice Filipenses 4:7. Procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, estar en su casa todos los días de mi vida. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, como dice Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, como asegura Colosenses 1:10. Y ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, como asegura Filipenses 4:6. Y te recomiendo en esta hora, mi amado hermano y mi amada hermana, que seas prudente, que tomes en cuenta los diversos consejos que nos han sido dados a propósito de cómo evitar que este virus se propague, pero que no entres en un estado de crisis, en un estado casi que de paranoia, porque, como te decía hace unos minutos, el Señor está con nosotros. Ocúpate en la oración. Cuando entras en oración, Él sale al encuentro. Y cuando Él sale al encuentro, Él nos visita con su paz. Y es esa paz sobrenatural, que el mundo no la conoce porque viene de parte de Dios, la que nos mantiene con esperanza a pesar de la crisis. Quiero decirte que esto que estamos viviendo es un evento anunciado. Fíjate lo que dice la palabra en Mateo 24. Voy a leer desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Unos días antes del Señor ser apresado y llevado a la cruz, tomaba lugar este incidente que acabo de leerle. Estaban ya en Jerusalén, estaban celebrando
la fiesta de los panes sin levadura, se estaban preparando para esa fiesta. Y el Señor, viendo el templo que Herodes estaba construyendo, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que no quedará en este lugar piedra sobre piedra. Cuando estuvieron solos, los discípulos quisieron saber acerca de esto y le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Pero no solamente tenían esa inquietud de saber cuándo va a pasar esto que tú estás diciendo acerca de este templo, sino que también le preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida? No sé si ellos sabían realmente lo que estaban preguntando en cuanto a esto, ¿no? Porque él estaba allí. No creo que estaban pensando que él se iba a ir, sino a propósito de su manifestación como el rey de Israel. Y también le preguntan: ¿y del fin del siglo? Porque no eran desconocedores del hecho que el siglo presente tiene un fin, para entrar en un siglo futuro donde nuestro Señor va a ser rey, donde nuestro Señor va a gobernar y va a establecer su justicia. Así que los discípulos le hacen esta pregunta y Jesús les contesta. Comienza advirtiéndole: nadie debe engañarles. Quiere decir, para nosotros que tenemos hoy en día este libro, es menester que le conozcamos para que nadie nos ande engañando. Y comienza a darle una serie de señales que las hemos visto a lo largo de la historia. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Finalizaba la década de 1970, cuando el mundo vivió una calamidad en Georgetown, con un individuo que se hacía llamar a sí mismo como Mesías, y viéndose cercado por las autoridades, hizo que sus acólitos se suicidaran. Fue terrible. Pero eso el Señor lo anunció: eso va a suceder, eso va a pasar, se van a levantar, todavía siguen levantándose hombres, mujeres que van a proclamarse a sí mismos como el Cristo, y el Señor dice: no se dejen engañar. Pero aparte dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy en día estamos teniendo esta noticia de la pandemia y muchos de nosotros andamos realmente asustados, atemorizados, casi con ganas de no querer salir de nuestros hogares, de encerrarnos en nuestra casa, como que aislarnos en una burbuja. Todo producto quizás de, vamos a decir, de algo natural, no sé, del miedo a morir tal vez, pero que produce una turbación que no solamente afecta al cuerpo, sino que afecta también el alma y el espíritu. Pero déjeme decirle algo: nosotros aquí en Venezuela, que no hemos nunca escuchado de guerras y rumores de guerra, donde la vida está en juego de otra forma, de otra manera, quizás nos es difícil entender la turbación que eso produce, la preocupación que eso produce. Así que no es, digamos, de casualidad que el Señor, justo cuando dice oiréis de guerras y rumores de guerra, inmediatamente le dice: mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Nos tocará oír de guerras, de rumores de guerra? ¿Nos afectarán directamente? No lo sé. Pero si sucediera, el Señor ya lo anunció de antemano. Y la orden del Señor es: no te turbes, no te angusties, no tengas miedo. Y la razón de no angustiarse y de no tener miedo no es que vamos a ser presumidos o presuntuosos, no. La razón de no turbarnos es porque creemos en Él, porque entendemos el principio espiritual de venir delante de su presencia, y al venir delante de su presencia Él extiende esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que produce algo sobrenatural en nosotros. La gente no lo puede comprender. Era lo que, vamos a decir, adornaba a la iglesia primitiva cuando los romanos iban al Coliseo buscando un espectáculo, y se conseguían que esos cristianos no estaban turbados, que esos cristianos no tenían miedo, que venían los leones, que venían las fieras, y solamente estaban alabando y glorificando al Señor. No era show. ¿Qué les pasa a esta gente? Tienen que correr, tienen que brincar, tienen que pegar alaridos, y los cristianos solamente estaban allí alabando al Señor. ¿Por qué no estaban turbados? Porque tenían comunión con el Señor, porque sabían a dónde iban,
porque entendían que Jesús había hablado de estas cosas, que estas cosas iban a venir. Sigue el Señor hablando en medio de estas señales y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya nos ha dicho antes, aún no es el fin. Y luego de esto nos dice: y todo esto es principio de dolores. Estas cosas se comenzaron a experimentar prácticamente a los pocos años de Jesús morirse y resucitar. La Biblia nos habla de una hambruna en la época del emperador Claudio. El emperador Claudio comenzó en los años 40 aproximadamente, unos 14 años después que el Señor había resucitado. En la época del emperador Claudio hubo una de estas hambres que fue profetizada aquí. En el año 70 hubo la destrucción de Jerusalén, a escasos 40 años de la resurrección de nuestro Señor. Así que la humanidad, si tomamos como punto de inicio Jesús y sus palabras, ha vivido estas cosas una y otra vez. Cuando la Biblia dice principio de dolores, la palabra que utiliza acá para principio de dolores es una palabra similar, o que, vamos a decir, en el original es factible de ser aplicada a la mujer que está a punto de dar a luz. En la medida que se acerca el alumbramiento, los dolores son más fuertes y son más constantes, de lo cual podemos entender que esto de guerra, de rumores de guerra, de nación contra nación, de reino contra reino, de pestes, de hambres, de terremotos, en la medida que se acerca su venida, va a ir creciendo, porque estos son principios de dolores. Y la verdad que es así. Si usted revisa, vamos a hablar de la peste, pues, que es de alguna forma lo que nos ocupa en este momento, este año, de marzo del 2020, y podemos empaparnos. Vemos que, aunque quizás no ha sido a nivel de pandemia, a nivel mundial como lo estamos viviendo, pero solamente en este siglo ha habido al menos, de este mismo tipo de coronavirus, ha habido al menos otras dos grandes crisis a principio de este siglo. No sé si sabían, ¿no? Pero hace 102 años exactamente, en el año 1918, hubo otra pandemia en el mundo. Se conoce en la historia de la humanidad como la gripe española. En ese tiempo no solamente se elevó esa pandemia, sino que también había literalmente una guerra. Estaba finalizando la Primera Guerra Mundial. De hecho, algunos estudiosos llegan a la conclusión de que esa pandemia, ese virus que se esparció, tuvo el efecto que tuvo precisamente porque los soldados eran movilizados y no había forma como que de contener la propagación de ese virus. Muchísimo más mortal que el que estamos viviendo ahorita, aproximadamente, de acuerdo a los recuentos históricos, de 10 a 20% de mortalidad. Algunos historiadores concluyen que, sin contar los muertos de la guerra, solamente con los muertos de lo que sería la peste, esta peste española, murieron aproximadamente 40 millones de seres humanos. Para la época, un 3% de la población mundial. Eso es sumamente grande. Y han pasado 110 años y el Señor no ha regresado. Pero las pestes se han incrementado, los terremotos se han incrementado, las guerras se han incrementado. En la medida que el Señor viene, porque el Señor viene, esto se va a seguir incrementando. Pastor, me estás metiendo más miedo. No, no te estoy metiendo más miedo. Te estoy enseñando a que tienes que venir al Señor en oración. Recuérdate lo que estudiamos justo, el versículo que estudiamos el año pasado, donde el Señor nos dice que tengo que ocuparme sosegadamente en la oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Este es el momento de llevarlo a la práctica. La palabra de Dios no es solamente teoría, la palabra de Dios es práctica también y funciona, porque el garante de ello es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que lo que quiero es animarte. De esta peste también la vamos a pasar. También va a quedar atrás como un récord histórico. Para nosotros los cristianos lo vamos a ir anotando y vamos a ir viendo, esto se está incrementando, principio de dolores. El Señor viene, está cada vez más cerca. En realidad, en este tiempo de peste es el momento oportuno para que nosotros los cristianos nos ocupemos
en lo que en ese discurso de Mateo 24 es lo que voy a llamar la señal más significativa. Mateo 24:14 dice de esta forma: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, mis amados, Él viene haciendo un recuento de señales y les dice: van a pasar estas cosas, no se turben, todavía no es el fin. Y van a seguir pasando estas cosas, tranquilos, esto es el principio de dolores. Pero es como que, es una de las cosas que siempre me ha gustado de mi Señor Jesús: Él juega con todas las cartas sobre la mesa. Todo te lo estoy diciendo, aquí está. No, cuando entres en esto, en aquello, yo te lo dije antes, aquí esto iba a pasar, tranquilo, yo estoy contigo. Pero la señal donde Él dice, entonces va a venir el fin, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos de nosotros estamos esparciendo el Evangelio del reino? Porque de seguro que si les pregunto, ¿cuántos queremos que el Señor venga? Sí, queremos que el Señor venga. Yo quiero que el Señor venga también. ¿Estamos haciendo la parte que nos toca? ¿Cuántos de nosotros estamos orando y pidiéndole al Señor: ¿será que tú me quieres enviar a alguna parte del mundo donde no haya sido anunciado el Evangelio? Porque alguien tiene que ir. Seremos como Isaías y le diremos al Señor: no busques más, envíame a mí. Ciertamente aquí en Venezuela hay bastante trabajo, y nosotros aquí en esta iglesia local procuramos que nuestros obreros se involucren en actividades aquí en la nación, porque aquí hay mucha gente que, a pesar de que dicen que son cristianos, sus hechos manifiestan claramente que no conocen de Dios, y hay que anunciarles la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pero Venezuela ya ha sido evangelizado. Hay lugares en el mundo donde no han sido evangelizados aún. A esos lugares tenemos que ir, porque esa es la señal donde el Señor dice: y entonces vendrá el fin. Yo no sé, porque obviamente es el Señor que hace el llamado, si eres tú. Yo lo que sí sé, o lo que percibo en mi espíritu, es que hay algunos de nosotros, veo aquí de esta iglesia local, hoy con Cristo, que están siendo llamados y se resisten a ese llamado. Por temor, por no sé, ganas de permanecer en el statu quo, por no mantenerse en su zona de confort. Pero yo te quiero retar el día de hoy, que tú te pongas de cara con el Señor y le preguntes al Señor: ¿soy yo uno de esos que tienen que ir? ¿Soy yo uno de esos que tienen que ir, como lo ha hecho la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva, nadie sabía absolutamente nada, y comenzaron a predicar la palabra a una costa de su vida. Y si, vamos a decir, mantenemos los registros históricos, podemos decir que es a finales del siglo XIX donde finalmente el Evangelio comienza a llegar a Venezuela. Pero esas personas que comenzaron a traer el Evangelio a Venezuela, comenzaron repartiendo Biblias de casa en casa. Muchos de ellos pusieron sus vidas en peligro, porque hubo sectores en la nación donde no fueron bien vistos, donde no fueron admitidos y fueron perseguidos. Pero hoy en día Venezuela puede decir que aproximadamente el 11-12% de su población es cristiana, nacida de nuevo, bautizada en agua, en conformidad con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay sitios donde las tasas, los porcentajes son muchísimo más bajos. A lo mejor Dios te está llamando a ti. ¿Estás dispuesto a ir? Vemos la peste y decimos: el Señor viene pronto. Claro que viene pronto. Pero no es por la peste que viene pronto. Es que cuando vemos la sucesión de pestes decimos: esto se está repitiendo como con una mujer encinta. Cada vez los espacios son como que más cortos, y viene una y otra, y esto está afectando mundialmente. Pero la verdad es que ha habido peste desde que el Señor anunció esto. Esa no es la señal más significativa. La señal más significativa es esta que te estoy diciendo: el Evangelio ha de ser predicado a todo el mundo. Pero tenemos que ir para poder predicar el Evangelio. Sí, es verdad, los ángeles lo pueden hacer mejor que nosotros, y el Señor mismo lo pudiera hacer directamente, pero no es lo que el Señor ha decidido. El Señor ha decidido que somos tú o yo que tenemos que ir. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí?
mi recomendación es: no te resistas a su llamado. En la medida que nos rendimos a Él, vemos su mano y vemos su bendición sobre nuestras vidas. Ahora, yo pudiera preguntarme, ¿cómo enfrento la crisis? Porque de alguna manera es una situación de crisis. Pues hoy aquí el salón está vacío, me acompañan las personas de la alabanza, los hermanos que están transmitiendo. Ustedes están detrás de las cámaras, son como un público invisible, sé que están allí, pero no los puedo ver. Es una situación nueva, novedosa, que no nos había pasado antes, se transforma en algo así como una crisis y tengo que tomar medidas para enfrentarla, ¿no? Si voy a la Escritura, y voy a tomar dos casos del libro de Hechos, puedo inferir estrategias para yo poder enfrentar una situación de crisis. En Hechos 11:28, a partir del versículo 28, dice la palabra de esta forma: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El Señor utilizó a uno de sus profetas, Agabo, para decirle a la iglesia que de ahí a poco vendría una situación de hambre. Una de esas señales que dijo: va a haber hambre. ¿Qué hizo la iglesia? Entendiendo que era una palabra de Dios, no la lanzó al vacío, sino que se preparó para ello. El hambre no llegó en ese momento, llegó después. Llegó en tiempos del emperador Claudio. Pero la iglesia, los discípulos, dispusieron cada uno a dar conforme a lo que tenían. Y de alguna forma, la palabra no es explícita en eso, pero parecieron entender que el sector de Judea, donde estaba justo la iglesia de Jerusalén, la iglesia, vamos a decir, madre, donde habían salido las demás iglesias, iba a ser una de las zonas más afectadas. Y decidieron, con eso que estaban poniendo, con esa ofrenda, dársela a Bernabé y a Saulo, dicen, para que lo llevaran a Judea y asistieran a las iglesias de Judea. Algunas de las epístolas dan fe que Pablo recogió ofrendas en las iglesias con el propósito de llevarlas a Jerusalén y asistir a las iglesias de Judea. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Te estoy queriendo decir con esto que la respuesta de la iglesia sí es obviamente una respuesta espiritual, porque ese es el plano principal en donde nos movemos, y a continuación vamos a ver un pasaje que refleja esto. Pero también la iglesia se movió en este plano terrenal conforme a la sabiduría que el Señor le daba. Esas son las razones que nos han asistido en este momento de crisis a tomar ciertas medidas en aras de acoplarnos y de ayudar. La Escritura dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, quizás a ti y a mí no nos va a dar absolutamente nada. Y podemos tomar el Salmo 91 y fundamentarnos en el Salmo 91 para decir que no nos va a dar absolutamente nada. Pero tú sabes por qué, porque tú y yo somos creyentes. Pero la gran parte de la población mundial, la mayoría de la población mundial no son creyentes. Probablemente sí se van a ver afectados, no tienen esa misma guarda que tenemos tú y yo. ¿Cómo los atenderemos? Tenemos que mostrarles el amor. Tenemos que mostrarles el amor. Sí, tienes que predicarles, tienes que hablarles, pero tú no puedes convertirles a juro. El que hace la conversión es el Espíritu Santo. Él es el que transforma el corazón, como se lo transformó a ti y a mí en algún momento, no necesariamente de crisis mundial, quizás de crisis personal, y eso nos hizo venir al Señor. El punto al cual me refiero es que tú y yo tenemos que marcar un ejemplo. Y si hay unas determinadas normas que, vamos a decir, están comprobadas a nivel de médico, a nivel de salud, que sería saludable, valga la redundancia, tomar para sumarnos a evitar que esto se propague, vamos a hacerlo. Vamos a cuidar a los miembros de nuestras iglesias. Vamos a aconsejarles adecuadamente desde las dos perspectivas. Porque sí, definitivamente, usted me conoce, esto que está aquí es una casa de oración, a esta iglesia me refiero,
y nosotros vamos a seguir orando. No ha habido suspensión en cuanto a la oración, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Pero también tenemos que ser sabios y entendidos, como fue la iglesia en aquel entonces. No esperaron que llegara la hambruna, comenzaron a prepararse de una vez. Creyeron la palabra de Agabo y comenzaron a hacer un fondo para poder ayudar a la iglesia que de alguna forma sabían era la que iba a ser más afectada. En el capítulo siguiente, en el capítulo 12, observen ahora esta otra crisis que vive la iglesia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, estoy viendo desde el versículo 1, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es posible, ¿no?, que esta crisis que la iglesia vivió haya sido una situación muy fuerte. Sus líderes principales no solamente fueron aprendidos, uno de ellos inclusive fue muerto, pues. Es decir, Satanás golpeó la cabeza visible en términos humanos. No es desconocido para nosotros que estos 3 hombres, Jacobo, Santiago, que es lo mismo, Pedro y Juan, que era hermano de Santiago, fueron los hombres que el Señor escogió para que anduvieran con él para arriba y para abajo. Sí, él estaba con los 12 apóstoles, ¿sabes? Pero cuando venían las cosas así como que chévere, vamos a decir así, ¿quiénes iban? Santiago, Juan y Pedro. Vamos a resucitar a la hija de Jairo. ¿Quién va conmigo? Santiago, Juan y Pedro. Vamos a subir al monte de la transfiguración. ¿Quién va conmigo? Santiago, Juan y Pedro. Vamos a orar al huerto de Getsemaní. ¿Quién va conmigo? Santiago, Juan y Pedro. Así que eran hombres reconocidos, el Señor les reconoció, y eran hombres reconocidos en medio de la iglesia. Sí, había muerto Esteban unos años antes, y no vamos a menospreciar la muerte de Esteban. Él es el primero de los mártires, un hombre fiel, lleno del Espíritu Santo, pero ninguno de los apóstoles había sido tocado, y menos uno de los principales. Y resulta que este individuo, Herodes, el Señor le permitió tocar a Jacobo y matarlo. Y voy a decirlo así, de esa manera, porque a nosotros los santos nada nos toca que el Señor no permita. Así se lo dijo el Señor a Herodes: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y esa es nuestra confianza. Este pueblo incrédulo se envalentonó, aprendieron a Pedro. La iglesia está viviendo un momento de crisis, un momento de angustia, pero no entra en pánico. La iglesia ora. Fíjense la diferencia. La hambruna, y había, vamos a decir, medios legítimos con que combatir esa hambruna. Vamos a poner de lo que tenemos cada uno, vamos a hacer un fondo y con eso ayudamos. Pero aquí no había medios legítimos. Bueno, quizás aparte, no sé, de contratar a un abogado o algo así, pero no fue que ellos estaban preparando, no sé, vamos a preparar un comando para que libere a Pedro de la cárcel. No. Y Pedro, me imagino que haber sido para Herodes un gran maleante, porque le puso 16 soldados para que lo custodiasen, como que si el hombre fuera de alta criminalidad, de alta peligrosidad. Estar en la cárcel, y en esas cárceles de esa época no era nada agradable. No le estaba pasando lo mismo que Jacobo, lo tenían sentenciado, pero estar en la cárcel no era algo realmente donde tú te ibas a sentir bien. Pero su fe, la fe de Pedro, no disminuía. Él sabía que él estaba en manos del Señor. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estamos haciendo ahora? Necesitamos orar, amados. Necesitamos orar. Necesitamos orar sin cesar. No solamente por nosotros, para que el Señor nos guarde a nosotros, no.
tenemos que orar en general por toda la humanidad. Clamemos al Señor y pidámosle al Señor que detenga ya esto. Pidámosle al Señor que estas personas que se ven infectadas y quizás de esto van a terminar muriendo, que le puedan conocer. Porque usted sabe cuál es la peor crisis, la peor peste que le puede pasar a alguien, es que llegue su momento de partir de esta tierra y no conozca al Señor. ¿Y sabe usted quién es la única institución que tiene la potestad, vamos a decir, de vacunar contra esto? Nosotros, la iglesia. Vamos a pedirle al Señor, no podemos afectar a toda la humanidad, pero podemos decirle al Señor, wow, levanta, no sé, personas en China, en Italia, personas en España, en los sitios que sabemos que han sido más afectados, para que vaya gente, le hable, le predique, para que esa gente no muera sin Cristo. La iglesia tiene que hacer oración sin cesar en el momento que nos vemos en crisis, cualquiera que sea la crisis. Viene hambruna, oración sin cesar. Mataron a Jacobo, Pedro está preso, oración sin cesar. Hay el virus con la COVID-19, oración sin cesar. Por eso la iglesia con Cristo, sus actividades de oración no van a terminar, van a seguir, van a continuar. Y sabes, quizás tú no vas a poder venir. Estamos recomendando a nuestra membresía mayor de 65 años que se quede en su casa tranquilo, que espere este par de semanas, que usualmente es el punto, de acuerdo a lo que han visto en otros países, de mayor propagación, porque son un grupo sensible a la enfermedad. Pero eso no significa que no puedas orar en tu casa. El principio de la oración, en todo caso, es un principio, vamos a decir, de estar solo con el Señor. Sí, cómo no. Él nos llama a este tipo de oración pública, este tipo de oración colectiva. La iglesia oraba colectivamente cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. La iglesia oraba colectivamente la noche que Pedro fue liberado. Pero cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dice, tú entra en tu aposento, cierra tu puerta y solito allí con el Padre, ora a Él. Así que si eres de los que quizás no te puedes desplazar, no te puedes mover, estás confinado a tu casa en estos días, en lugar de comenzar a treparte por las paredes o a darte los pelos porque no sabes qué hacer, ora. Métete en tu habitación, cierra tu puerta y consíguete con el Padre y haz oración sin cesar. Mira, el Padre no va a faltar a la cita. Y si finalmente vence todas las reservas y todas las preocupaciones y todos los contratiempos que pone tu carne y puedes ir encima de eso, si puedes vencer la resistencia del segundo cielo y entrar en el tercer cielo, oh, la dulzura de su presencia, no vas a querer salir de ahí, ¿no? Se va a acabar la peste y tú vas a estar metido orando todavía. Porque su presencia es dulce, más dulce que la miel, más dulce que cualquier cosa. Entonces, amados, yo quisiera pues en este domingo brindarles esta palabra de aliento. Dios está con nosotros. Él es fiel. Él nos guía, nos capitanea, como dice la versión de 1909, aún más allá de la muerte. Y esa es nuestra confianza. Mientras le pido a los músicos que se vayan acercando, quiero compartir contigo un salmo maravilloso. Muy apropiado para el día de hoy. Es el Salmo 121. Y te lo voy a leer. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Quiero que prestes atención a este salmo. Quiero que observes cómo en los primeros versículos el salmista está hablando. Él
Él dice acerca de sí mismo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y con esta declaración le está diciendo a sus lectores, vamos a decirlo así, aunque esto es un cántico: yo sé en quién he creído y mi confianza está puesta en Él. Porque fíjate, inmediatamente cambia y ya no está hablando acerca de sí mismo, aunque seguro está convencido de que el Señor hace eso con él, sino que comienza a decirle al que lee, al que oye: no dará tu pie al resbaladero. Y sigue ahí el salmo como quien le está hablando al que lee. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Te lo leí así tal cual como está escrito, pero yo voy a cambiar esa forma, y yo quiero que cuando tú lo leas en casa, lo leas de esa manera y sigas leyendo el salmo como que es para ti. Es decir, somos el salmista, dijimos la primera declaración: yo voy a alzar mis ojos a los montes. Cuando me pregunto de dónde viene mi socorro viene de Jehová. Y Jehová no es otro sino quien hizo los cielos y la tierra. Pero en lugar de leer no dará tu pie al resbaladero, como que si se lo estuviera diciendo tu prójimo, lo vas a leer así: no dará mi pie al resbaladero. Y vas a comenzar a declarar esa palabra sobre tu vida en conformidad con lo que el Señor hace contigo. No dará mi pie al resbaladero, no se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda al pueblo de Dios, el que guarda a su iglesia. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me va a fatigar de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, Señor, bajo la palabra de ese salmo. Tú eres el que guardas nuestra salida y nuestra entrada. Tú eres el que tiene cuidado de nosotros, Señor. Nuestro pie nos resbala, tú nos sostienes de tu mano derecha. Tú nos guardas de todo mal, tú guardas nuestra alma. Y eso lo creemos hoy firmemente. Cuando nos enfrentamos, Señor, a esta pandemia, nosotros, tu iglesia, declaramos a voz en cuello: tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en control. Alzamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, oh Señor, que eres el creador de los cielos y la tierra. Creemos, Señor, esto que leemos. Creemos, Señor, que tú no vas a dar nuestro pie al resbaladero, que tú no te vas a dormir, tú eres el que nos guardas, que tú, Señor, eres nuestra sombra, nuestra mano derecha, que tú eres aquel que guarda, nos guardas de todo mal y que guarda nuestra alma. Ahí donde estás en tu hogar, levanta tus manos y dale la gloria y la honra a Él. Bendícele y dale gloria. Aleluya. Eleva tu voz al cielo y dale gloria. Dile al Señor: el Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria del Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
hermanos, a orar juntos. Ustedes en orar, nosotros aquí, específicamente por esta situación que estamos viviendo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que nos proteja. Vamos a pedirle al Señor que seamos instrumentos útiles en sus manos para bendecir a otros en medio de esta situación de crisis, que podamos ser embajadores de Cristo sobre la faz de esta tierra, mostrando su amor a la humanidad. Así que donde estás, si quieres, cierra tus ojos, levanta tus manos y como iglesia vamos a orar por nuestra nación y por este planeta. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos, Señor. Agradecidos, Señor, estamos vivos. Agradecidos, estamos saludables. Agradecidos, tú nos has llamado, tú nos has escogido, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que nosotros, tu iglesia, tenemos autoridad. Que si tu pueblo se humilla, que si tu pueblo ora, busca tu rostro y se vuelve de sus pecados, tú oirás desde los cielos, sanarás tu tierra, perdonarás sus pecados. En esta hora estamos delante de ti, Señor, intercediendo por Venezuela. En principio por esta nación que ocupamos, Señor, donde se ha desatado esta pandemia, Señor, donde se han tomado medidas sanitarias, Señor, que prácticamente implican el aislamiento, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee sobre esta nación, tome el control de esta tierra, tome el control de este pueblo, que se abran las ventanas de los cielos, Señor, y se derrame tu Espíritu Santo sobre toda carne, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, para que la gente se vuelva a tus pies, Señor, para que la gente reconozca que tú eres el Dios verdadero, para que mi Dios, en medio de esta situación de crisis, Señor, puedan reconocer la fragilidad del ser humano y que solo en ti tenemos seguridad, que solo en ti estamos guardados y refugiados, Señor. Y a nosotros, tu iglesia, permítenos ser un instrumento en tus manos para mostrar tu amor en este momento, Señor, para con aquellos, Señor, que están en aflicción y en duelo, Señor. Oh sí, te pedimos que nos guardes, Señor, que nos hagas sabios y entendidos, que podamos tomar, Señor, las medidas adecuadas en conformidad con tu revelación y con tu petición, que no seamos presuntuosos en ninguna manera, Señor, que aquellos que somos fuertes en la fe seamos considerados con los débiles en la fe, porque todos tienen aceptación delante de ti, Señor, y podamos manejarnos en armonía y en paz conforme ese mandamiento que tú nos has dado de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, porque así conocerá el mundo que somos tus discípulos. Y en esa unidad de criterio podamos levantarnos para decirle al mundo: Cristo es la solución. Para hablarle, Señor, al mundo: en Cristo hay esperanza. Y podamos, mi Dios, ser útiles, Señor, al reino, expandiendo las buenas nuevas, Señor, para que las almas se añadan y entren al reino. Sobre aquellos, Señor, que quizás están angustiados, Señor, asustados, visítalos en esta hora y que tu paz sea derramada sobre ellos, Señor, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que guarda el corazón y la mente en Cristo. Como pastor de la iglesia, Señor, yo bendigo la congregación, los que estamos acá reunidos, los que están conectados, los que quizás tuvieron que desconectarse por causa de la señal, lo van a escuchar luego. Que tu bendición sea sobre todos nosotros, como iglesia cristiana con Cristo, en cualquiera de sus sedes, Señor, en Barrancas, en Cuba, en Palo Sexto, en Caricuao, acá en Altamira, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor, con esa paz que viene de arriba, que viene de lo alto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor y con esta alabanza terminamos. Estate atento a las redes, que vamos a seguir dando anuncios y pautas que vamos a seguir. Amada hermana y amada hermana, gracias por conectarte. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.